Dale, buenísimo. Bien. Hasta acá llegaron la profe la otra vez. ¿Puede ser? ¿El miércoles o lunes? ¿Lunes o miércoles? Oh, buenísimo. Bueno, me mencionó que desarrolla ahora la parte de validez interna. Por eso salté hasta acá. Bueno, este, todo lo que nosotros habíamos dado en psicometría, de lo que era validez, en realidad era, o sea, nos referíamos nosotros siempre a la validez del instrumento de medición. Ahora vamos a hablar de lo que es validez, pero de la validez del diseño de investigación, que no tiene que ver con los instrumentos, ¿sí? O sea, eso es validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo, es netamente de los instrumentos de medición. Entonces, validez se refiere al grado de confianza que puede adoptarse respecto a la veracidad o falsedad de una determinada investigación, ¿sí? Existen varios tipos de validez, por ejemplo, la validez por conclusión estadística, la validez interna, la validez de constructo y la validez externa. Eh, no es lo mismo que validez de constructo del instrumento. Sí, ojo. Bueno, y hoy vamos a ver acerca de las amenazas a la validez interna. Entonces, tiene 10 amenazas, que es lo que vamos a ir viendo. Una de las primeras amenazas sería la historia, ¿sí? Que es un evento que puede ocurrir dentro o fuera del grupo control. Y cómo nosotros podemos evitar esta amenaza de la historia. Eh, Aleatorizando, ¿sí? O eliminando. ¿A qué se refiere la historia de lo que es la validez, o sea, la amenaza llamada historia? A toda la historia que puede llegar a traer o que pueden tener los participantes del estudio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a toda su vida pasada que puede influir a la hora de de una, de una investigación, ¿verdad? Donde obviamente entra en juego toda la parte subjetiva, ¿sí? Qué sé yo, de repente si vamos a trabajar con una población, o sea, si vamos a trabajar una variable, por ejemplo, de acoso, ¿sí? Y bueno, los participantes o algunos participantes han sufrido acoso alguna vez, o lo mismo violencia, ¿sí? Ya sea violencia de pareja, por ejemplo. Entonces, las personas que participan de nuestro estudio alguna vez han sufrido, han sido víctimas de violencia, entonces se puede ver afectado a la hora de analizar, o sea, de que participen, ¿sí? Si hacemos entrevista, en la entrevista, si hacemos encuestas o algunos test, se pueden ver afectadas, se pueden ver em, influenciadas por su historia, ¿sí? Entonces, como para evitar eso, este, es bueno o sería necesario que se aleatorice, ¿sí? A la hora de seleccionar. En la mayoría de las amenazas, siempre la aleatorización es la mejor jugada, ¿verdad? Que sería el azar, ¿verdad? Ir eligiendo aleatoriamente a todos los participantes del estudio. Esa sería la primera amenaza a la validez interna. Luego tenemos la maduración, que se refiere a los cambios con el paso del tiempo. Unos
este, cambios que suceden porque sí, ¿verdad? Sucede por la evolución, o sea, por el crecimiento evolutivo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si trabajaríamos con niños, sabemos que la parte cognitiva del niño evoluciona de una manera impresionante en los primeros años, ¿verdad? De vida. Entonces, si queremos evaluar los constructos, eh, algún constructo de inteligencia, ¿verdad? Este, sí o sí, por el paso del tiempo, el niño va a ir evolucionando, va a ir creciendo, va a ir aprendiendo cosas nuevas, por el simple hecho de que está más grande, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso siempre. Eh, pueden ser los instrumentos, o sea, pueden ser los estudios donde nosotros querramos ver, por ejemplo, qué tipo de enseñanza es más eficaz. Entonces, eh, por el simple hecho del paso del tiempo, el niño va a aprender más cosas luego de, qué sé yo, 6 o 10 meses, ¿verdad? Y no necesariamente por el hecho del tipo de enseñanza que se les aplicó, sino que porque va absorbiendo como esponja toda la información alrededor. Y es por eso que en el retest, o sea, se le aplica un test en enero, luego pasa el tiempo y luego en octubre más o menos se le aplica el retest para ver qué grupo, según de qué tipo de enseñanza recibió, ¿verdad? Entonces, por el hecho del paso del tiempo, el niño va a tener mayores o mejores resultados a final de año, ¿sí? Y no precisamente por la intervención. Entonces, ahí es necesario tener un grupo control, ¿sí? Y bueno, dependiendo siempre de la variable en juego, ir reduciendo el tiempo del experimento, ¿verdad? Ya no hacer en 10 meses, sabiendo que son casi un año, y bueno, en un año puede llegar a aprender un montón de cosas, ¿verdad? Nuevas. Entonces, bien, reducir el tiempo lo más que se pueda. Eso siempre depende también de la variable que esté en juego. Si hay variables que son constantes o son este, prácticamente estables en el tiempo. Entonces, bien, si nuestra variable es estable en el tiempo, como nuestros niveles de inteligencia hoy en día, ¿verdad? Entonces, bien, ahí sí pueden ser más meses o lo mismo algún trastorno o los rasgos de personalidad, que se supone que son estables, unos más estables que otros, ¿verdad? Pero que se supone que son más estables en el tiempo, entonces ahí no habría problema. Pero bueno, siempre es necesario utilizar, o sea, saber qué variable estamos viendo. Una consulta. ¿Ustedes todavía no vieron tampoco las técnicas de control de variables extrañas? Porque hace rato mencioné eliminación y ahora tengo que mencionar contrabalanceo, por ejemplo. Y está la aleatorización. Porque sería bueno que ver primero eso. Antes del... ¿Ven? Esta eliminación, aleatorización. Acá vi contrabalanceo. No. Bueno, y vamos a arrancar nomás entonces por ahí primero. En- ¿Y los enfoques experimental y no experimental? El principio Max Mincom. Uf, de control de variables.
Bueno, arrancamos entonces de acá para entrar más en contexto, porque ahí se usan muchas técnicas de eliminación, pues. Bien, el principio Max Mincom refiere, esto se habrán dado en segundo año, con Morosini, si mal no recuerdo. eh, Implica lo siguiente, ¿verdad? Implica maximizar la varianza experimental. O sea, ¿qué implica maximizar la varianza experimental? Implica que los resultados que se obtengan sean por causa de nuestra variable independiente, ¿sí? Y no sea por otra cosa, que sea exclusivamente por el tratamiento, que sea exclusivamente por las técnicas, que sean exclusivamente por la intervención que se realiza y que no estén en juego otras variables, ¿sí? Que pueden alterar que pueden alterar los resultados, ¿verdad? Entonces nosotros como investigadores tenemos que maximizar lo más que se pueda esa varianza experimental. Debemos de controlar lo máximo que se pueda también lo que es la varianza de las variables extrañas, ¿sí? Las variables extrañas son aquellas variables que uno no tiene en cuenta, por razones extrañas, ¿verdad? Y pueden alterar o modificar los resultados, ¿verdad? Dentro de estas variables extrañas, eh, a ver, si uno realiza un experimento para ver qué tipo de enseñanza es más eficaz, ¿verdad? Tiene dos tipos de enseñanza. De repente una variable extraña puede ser el sexo, siendo que en un curso, por ejemplo, perdón, en uno de los cursos, uno de los grupos, en uno de los grupos donde se utiliza tal intervención, hay mayoría de mujeres. Entonces, nosotros no tuvimos en cuenta eso, sino que fuimos aleatorizando todo. En un grupo, tuvimos mayoría de mujeres y bueno, coincidentemente ese grupo fue el que tuvo tal intervención que le favoreció a las mujeres y bueno, este, nuestros resultados, nuestras conclusiones van a ser que ese tipo de enseñanza es la más eficaz, pero en realidad no. O sea, en realidad es más eficaz porque estaban las mujeres ahí, o había mayor cantidad de mujeres. Bueno, les favoreció y tuvieron mayores resultados, ¿verdad? Pero más que nada es por la variable extraña que no se tuvo en cuenta, ¿verdad? Y entonces, si nosotros tuviéramos en cuenta el sexo a la hora de ir, de ir distribuyendo en cada uno de los grupos, eso se llama balanceo. Entonces podríamos balancear los grupos con igual cantidad de hombres y mujeres. Entonces ahí nosotros realmente íbamos a ver cuál de los métodos de enseñanza era el más eficaz, ¿sí? Entonces las variables extrañas son aquellas variables que el investigador no tiene en cuenta a la hora de llevar a cabo su experimento y bueno, son esas variables que pueden afectar los resultados. Y debe minimizar la varianza de error o la varianza aleatoria, ¿sí? Que son aquellos errores de medición. Incluye la medición de la variable dependiente, ¿sí? Al reducir el error en la medición se reduce el error como resultado. El incremento de la confiabilidad del instrumento también reduce lo que es la varianza de error. Acá sí ya habla de la confiabilidad del instrumento, donde teníamos nosotros un par de formas, ¿verdad? De ver los famosos TRTs, división por mitades, la confiabilidad de alfa, la confiabilidad de Spearman-Brown, que es la confiabilidad del instrumento y bueno, nos sirve a nosotros para saber qué tan consistentes son los resultados obtenidos. Entonces, los principios que tenemos que tener en cuenta es maximizar la varianza experimental, controlar las variables extrañas y bueno, y controlar la varianza del error, ¿verdad? Esa varianza aleatoria, que se refiere más que nada a la medición. Entonces, mientras más confiable sea nuestro instrumento de medición, mientras más consistentes sean los resultados que arroja nuestro instrumento
nuestro instrumento, vamos a minimizar más esa varianza de error. Maximización de la variable experimental. La varianza experimental es la varianza que se observa en la variable dependiente como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. ¿Qué fue lo que les mencioné, verdad? O sea, todo lo que nosotros vayamos a medir en nuestra variable dependiente fue, fue causante, ¿verdad? De, de la intervención, del diagnóstico, de todo lo que nosotros manipulamos esa variable independiente. Entonces, nosotros hacemos una intervención, hacemos un diagnóstico, no diagnóstico, no, una intervención, hacemos un tratamiento, una intervención, o aplicamos técnicas de lo que sea, a nuestra variable independiente. Y todo lo que le ocurra a nuestra variable dependiente fue gracias o fue por nuestra intervención, nuestras técnicas, nuestro tratamiento. Si la variable independiente no varía de manera sustancial, hay poca posibilidad de separar su efecto de la varianza total. Por lo tanto, se debe diseñar, planear y conducir la investigación de tal forma que las condiciones experimentales sean tan diferentes como sea posible. Bien, entonces maximizar la variable experimental implica eso, ¿verdad? O sea, la varianza experimental implica eso. Implica que todo lo que nosotros manipulemos, todo lo que nosotros hagamos, tenga una influencia en nuestra variable dependiente, que es la variable que nosotros vamos a medir. O sea, que es la variable que nosotros medimos. Bien, acá tenemos el control de la varianza de las variables extrañas. Se refiere a minimizar, anular o aislar la influencia de variables independientes extrañas a los propósitos del estudio, a través de cualquiera de estas formas, ¿verdad? Y tenemos eliminación, aleatorización, inclusión, apareamiento. En lo que es la eliminación, implica lo siguiente, ¿verdad? No incluir esa variable en la investigación, ¿sí? Eliminarla. El procedimiento usual es elegir a los participantes de manera que sean lo más homogéneos posible en esas variables. Lo que les fui explicando, o el ejemplo que les di anteriormente del grupo de los dos grupos con los dos métodos de enseñanza, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos que tratar de que ambos grupos sean lo más homogéneos posible. Entonces, qué sé yo, lo más homogéneo posible sería, por ejemplo, en la variable sexo, 10 varones y 10 mujeres en un grupo, 10 varones y 10 mujeres en otro grupo. Entonces, ahí ambos grupos, en cuanto a la variable sexo, están totalmente homogéneos. Por ejemplo, si se piensa que el sexo es una variable independiente que afecta diferentemente, o sea, diferencialmente a la variable dependiente, por ejemplo, el razonamiento espacial, lo que les mencioné solamente el mío era que las mujeres afectaban, ¿verdad? Se eliminaría o a los hombres o a las mujeres de esa investigación y solo se trabajaría con uno de los sexos. Bien, eso en el caso de que, o sea, este es otro ejemplo del cual se puede hacer. Em, Como nosotros queremos medir el razonamiento espacial y sabemos que un sexo tiene mayor razonamiento espacial que el otro sexo, para equiparar y para hacer lo más homogéneo posible, podríamos eliminar a todos los participantes del otro sexo. Es una alternativa. La otra alternativa es equiparar, como les fui mencionando, con lo que es el apareamiento. Bien, de eso consiste la eliminación. Para eso, ojo, vuelvo a repetir, siempre es importante que nosotros sepamos y conozcamos, identifiquemos esa variable extraña, ¿verdad? O si no, ¿cómo vamos a eliminar si no lo conocemos, ¿verdad? Para eso es importantísimo saber o sea, conocer nuestra variable de estudio. Aleatorización implica tanto elegir cómo asignar de forma azarosa
a los participantes en las condiciones del tratamiento. Es aleatorizar. Se puede aleatorizar tanto a los participantes como a los tratamientos. ¿Sí? Lo ideal sería eso, que todo sea al azar, ¿sí? Que todo sea aleatorio. Entonces nosotros primero vamos agrupando en, en los grupos, ya sea control o de casos, ¿verdad? Vamos aleatorizando a todos los participantes que conformen esos grupos y también podemos aleatorizar los tratamientos o las intervenciones, ¿sí? Eso sería lo ideal. Entonces todo es aleatorio. Tenemos la inclusión, que es incorporar la variable extraña al diseño, convirtiéndola en una variable independiente a ser manipulada, ¿verdad? Eh, en el caso que ya sepamos nosotros, conozcamos nosotros, qué influencia puede tener acerca o en la variable dependiente, ¿verdad? Si volvemos a lo que son el razonamiento espacial, bien, podemos nosotros incluir el sexo como una variable independiente. Para eso podemos hacer, por ejemplo, un grupo solamente hombres, un grupo solamente mujeres y un grupo mixto. Entonces ahí nosotros ya estamos incluyendo la variable sexo dentro de nuestro experimento. Y el último sería el apareamiento, el último que aparece acá. Se trata de equilibrar el efecto de las variables extrañas. Si se tiene a su disposición sujetos masculinos y femeninos, puede verse obligado a utilizar ambos. En este caso puede controlar el efecto del sexo sobre la variable independiente, asegurándose de haber balanceado los dos grupos. Este sí es el ejemplo que le di. Entonces ponemos en el grupo A 10 varones, 10 mujeres y en el grupo B 10 varones, 10 mujeres. Esto se logrará asignando un número igual de sujetos de cada sexo a cada grupo. Si tiene 40 sujetos masculinos y 30 femeninos, se aseguraría de que cada grupo, este, de que en cada grupo hubiera 20 sujetos masculinos y 15 femeninos. Entonces ahí estamos balanceando los grupos en cuanto a esa variable. De este modo, si el sexo está relacionado con la variable dependiente, sus efectos serán los mismos para cada condición experimental. Entonces lo que buscamos hacer es que los resultados que vamos a obtener no sean por las características de cada sexo, ¿sí? Sino que sea realmente por la intervención que nosotros estamos realizando. Ahora, como cada grupo tiene la misma cantidad de varones y la misma cantidad de mujeres, bien, el efecto va a ser el mismo en ambos grupos, ¿sí? Y si ambos grupos, qué sé yo, por poner numeración, si ambos grupos aumentan en 5 puntos, bien, ambos grupos van a aumentar en 5 puntos, pero igual van a seguir iguales. Y ahí es donde entra la intervención y bueno, la intervención es la que va a, a definir la influencia en la variable dependiente y no el sexo. Bien, estos son algunos métodos, más adelante vamos a ver un poco más. Eh, Esta sería la minimización de la varianza de error, que es la variabilidad de las medidas debidas a fluctuaciones aleatorias. Estas fluctuaciones aleatorias habla de las fluctuaciones en las mediciones, ¿verdad? Entonces, si yo les aplico un test de depresión ahora, y ustedes puntúan 10, y les aplico el mismo test de depresión mañana, y ustedes puntúan 55, y les aplico el mismo test de depresión el miércoles y puntúan 1, entonces a esas fluctuaciones se refiere, ¿verdad? A esos cambios en los puntajes, porque nadie sabe por qué, ¿verdad? Acá le culpa al azar, ¿verdad? Pero bueno, son errores que suceden y son errores que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? O sea, tenemos que minimizar lo máximo posible. Ahora, ¿cómo lo minimizamos al máximo posible? Sabiendo o teniendo evidencia de confiabilidad de nuestro instrumento. Bueno, y ahí ya podríamos utilizar nosotros cualquiera de los métodos de confiabilidad, que ya les mencioné unos cuantos, ¿verdad? TRTs, división por mitades, formas alternadas equivalentes,
alfa de Cronbach. Entonces, todos esos son son todos los estadísticos que a nosotros nos sirven de evidencia para saber o para comprobar de que nuestro instrumento de medición es consistente, es confiable, ¿sí? En- Sabiendo que nuestro instrumento es confiable y es consistente, ¿verdad? Yo les voy a aplicar un test de depresión, ustedes van a puntuar 10, les aplico mañana y van a puntuar 10, 11 o 9, pero van a puntuar ahí, ¿sí? Eh, no van a puntuar 50. Les aplico otra vez el miércoles y lo mismo, ahora van a volver a puntuar 10 o van a puntuar 11 o van a puntuar 9, pero siempre ahí, ¿sí? Y eso, ¿sabes? Esa es la consistencia que tiene el instrumento, ¿verdad? Ahí se evitan las fluctuaciones, ahí no hay fluctuaciones. Eh, Factores determinantes de la varianza de error, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, las diferencias individuales de los participantes, errores de medición producto de la fatiga, inatención, adivinación, estados emocionales transitorios. Son algunos casos, algunos factores que juegan en contra de lo que son las mediciones. Esto tiene más que ver en cuanto a lo que es la aplicación del test, ¿sí? Por eso habla también de errores de medición, pero en realidad son más cuestiones externas las que hacen o las que nosotros llamaremos después errores, ¿verdad? Porque esto sí es lo que sí vimos en psicometría. Cuando se habla de error, se habla de lo que es la diferencia que existe entre la variable verdadera y la variable observada. A eso nosotros le llamamos error. Entonces, bien, si en realidad mi capacidad es 50, que sé yo, mi capacidad de razonamiento abstracto es 50, esa es mi puntuación verdadera, vamos a decir. Pero lo que ustedes van a observar, o lo que se observa, son los puntos que yo hice en el test. Y bueno, y el error sería la diferencia entre el 50 y el puntaje que yo obtuve. Vamos a suponer que yo obtuve 10. Bueno, entonces el verdadero es 50, el observado es 10 y el error es 40. ¿Sí? Porque es la diferencia que existe entre lo verdadero y lo observado. Eh, y bueno, y eso puede pasar por un montón de cosas, ¿verdad? De repente no es culpa del test, sino de la aplicación misma, ¿sí? De repente puede ser porque no entendí la consigna, o de repente puede ser porque estaba alterado, o porque estaba ansioso, o porque estaba distraído. Puede ser por un montón de cuestiones, ¿verdad? Que la fotocopia era mala, ¿sí? No se veían bien los detalles o los gráficos. eh, un mal día, puede ser por cualquier cosa, ¿verdad? Pero igual se le llama error porque el error es, como ya les mencioné, la diferencia que existe entre el puntaje verdadero, o sea, mi puntaje real es 50, o sea, mi capacidad real es 50, pero yo tuve 10 nomás. Entonces, bien, esos 40 es lo que se le llama error. Eh, y bueno, y puede ser por cualquier cosa. Luego tenemos, para minimizar esta varianza de error, ¿verdad? Se deben reducir los errores de medición a través de mediciones controladas, lo más controlado posible en todo, ¿verdad? Y lo más similar posible también, ¿verdad? Que todos estén en el mismo, o sea, en el mismo horario, todos en el mismo, con la misma iluminación, con el mismo clima. Si no es lo mismo rendir un examen con 50 grados de calor que rendir uno con 19, 20 grados, ¿verdad? No es lo mismo rendir a las 8 de la mañana que rendir a las 2 de la tarde. Entonces, bien, controlar todos esos aspectos ambientales como para que todos tengan el mismo, que eso no entre en juego para, eh, para alterar los resultados. Aumentar la confiabilidad de las medidas, bien, tener la evidencia de qué tan confiables son nuestros instrumentos. Aleatorizar a los sujetos. Una razón para reducir la varianza de error es hacer evidente la varianza sistemática o experimental.
Si recordamos que, esto es lo que les mencioné, que la varianza total es igual a la varianza obtenida, ¿verdad? Medida, más la varianza error, que es el ejemplo que les di, ¿verdad? Si la obtenida era 10, el error era 40, y 40 más 10 es 50, que es mi varianza real, ¿verdad? O sea, mi varianza verdadera. Esto significa que para una misma cantidad de varianza total, mientras mayor sea la varianza de error, menor será la influencia en la varianza experimental. Eso implica que tenemos que minimizar lo máximo posible nuestra varianza de error para aumentar la varianza experimental. ¿Sí? La varianza experimental se refiere a lo que es la varianza, en este caso, se refiere a lo que es la varianza de la influencia que tiene la variable independiente en la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea esa varianza experimental, mientras mayor nosotros podamos medir esa influencia o veamos esa influencia, menor va a ser el error. Si yo le estoy invirtiendo nomás acá el orden. Sí. Acá habla de mayor error, menor varianza experimental. Bien, hablemos al revés. Mientras mayor varianza experimental tengamos, menor error vamos a tener. Porque son inversamente proporcionales. ¿Sí? Mientras mayor sea el error, menor va a ser el experimento, ¿verdad? Y mientras mayor va a ser el experimento, menor va a ser el error. Bien, las técnicas para las variables extrañas. Tenemos la eliminación, tenemos la constancia, tenemos el balanceo, el contrabalanceo, la aleatorización y el emparejamiento. Y el enmascaramiento, ¿verdad? Que puede ser simple o doble ciego. La eliminación, el modo más deseable de controlar las variables extrañas es eliminándolas de la situación experimental. El ejemplo que vimos anteriormente era que si ya sabemos que el sexo tiene influencia en nuestra variable dependiente, por ejemplo, el razonamiento verbal, en este caso, con los dibujitos, nosotros podemos eliminarle a los hombres, a todos los participantes hombres, entonces solamente trabajamos con mujeres, donde sabemos que el razonamiento verbal va a ser mucho mayor, ¿sí? Y los varones lo que van a hacer es disminuir el puntaje, o disminuir, sí, disminuir el puntaje en los grupos donde ya estén presentes. Entonces, nuestra técnica de enseñanza de razonamiento verbal va a tener un error, pero no un error porque no funcione, sino va a haber un error porque los hombres, con sus promedios bajos de razonamiento verbal, este, van a hacer que realmente no se vea el puntaje deseado, ¿verdad? Entonces nosotros al eliminarle a todos los varones ahí, que vamos solamente con mujeres, ahí nosotros, o sea, todas las mujeres van a tener puntuaciones altas, porque es así. Y con la intervención, bien, la mejor intervención es el que le va a dar mayor puntaje otra vez a cada grupo. En cambio, imagínense, justo tenemos dos varones en un grupo, entonces bien, el grupo sin mujeres va a ser el que va a tener mayor puntaje, simplemente porque son todos mujeres. Y el otro grupo, por tener unos cuantos varones, va a tener puntuaciones más bajas. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Que esta intervención, la intervención uno, es la mejor para razonamiento verbal, pero en realidad no fue eso. En realidad fue que estaban varones en el otro grupo y bueno, hicieron que baje el promedio de las puntuaciones, solamente eso. Entonces ahí nosotros podemos eliminarle a todos los varones, entonces ahí van a estar iguales ambos grupos en lo que es en la capacidad de razonamiento verbal. Y con las intervenciones, bueno, ahí sí ya se va a ver cuál es la mejor intervención. En- Bien, eso sería la eliminación, sería eliminar. Para eliminar primero tenemos que conocer, tenemos que identificar. Y para poder identificar de la manera más eficaz, tenemos que saber nosotros o conocer nosotros qué son los factores que afectan a nuestra variable dependiente.
Bien, tenemos la constancia de condiciones que, que se refiere más que nada a las condiciones de cada grupo, ¿verdad? Si, por ejemplo, en un grupo experimental se desea controlar dos o más grupos de sujetos, ¿sí? O muestras, estos se deben someter exactamente a las mismas condiciones, tanto físicas como del lugar, manteniendo de esta manera constante las circunstancias bajo las cuales se investiga. Que es lo que ya les mencioné también con el tema del calor, la luz, el horario, el sonido también, ¿verdad? Que de repente puede ser un distractor importante. Eh, no es lo mismo estar en un lugar sin tanto barullo, con una música relajante, que estar rindiendo sobre, o sea, qué sé yo, sobre América López al mediodía, donde lo único que se escucha son motos y bocinas. Entonces, bien. Y más si son pruebas de aptitudes, ¿verdad? Donde uno, o de concentración, por ejemplo, o de memoria, donde uno tiene que estar lo más concentrado posible. Y bueno, pueden llegar a ser esos ruidos o esas condiciones ambientales las que afecten los resultados, ¿verdad? Entonces, bien, todos deben de estar bajo las mismas condiciones. El balanceo, ¿verdad? Para controlar una variable extraña conocida. Cuando se sabe que una variable extraña puede influir de manera definitiva en el estudio y no se puede eliminar, ¿sí? Ni igualar las condiciones de los grupos o muestras, se recurre al balanceo. Fíjense cómo esto va así por orden, vamos a decir. Entonces, lo primero sería eliminar. Cuando identificamos nosotros qué es, bueno, eliminamos. Hay veces que no vamos a poder eliminar. Bien. Entonces, al no eliminar, ¿verdad? Entra la idea de hacer el balanceo, donde podamos equiparar ambos grupos en cuanto a esa variable. En- Este mecanismo distribuye de manera equitativa la presencia de la variable extraña entre los grupos. Entonces, si nuestra variable extraña eran los varones, bien, vamos a distribuir para que haya la misma cantidad de varones en cada uno de los grupos. Sería el balance. Para controlar una variable extraña conocida, ya, lo mismo. Se sugiere usar un grupo control y un grupo experimental con medición pre y post intervención. De esta forma se podrá detectar si las diferencias entre las mediciones previa y posterior de cada grupo experimental se debe a a la manipulación de la variable independiente o a otra variable. Se refiere más que nada para comprobar, ¿verdad? Entonces nosotros, una vez que vamos a hacer o sea, una vez que ya balanceamos los grupos con la misma cantidad de personas en cada uno de los grupos, sería bueno, ¿verdad? Realizar una medición previa. Hacemos toda la agrupación y ahí hacemos una aplicación. Y una posterior, ¿verdad? Dentro del grupo experimental para ver los cambios que hubo, ¿sí? Entonces se supone que eh, ambos grupos deben tener antes el mismo nivel, porque eso es lo que se busca, que, que arranquen todos bajo las mismas condiciones. Bueno, luego hacemos la intervención y luego de la intervención aplicamos otra vez los instrumentos para ver si hubo o no cambios, ¿sí? Y si esos cambios que hubo se debe a esa manipulación de la variable independiente, o sea, se debe realmente a nuestra intervención, se debe realmente a nuestro tratamiento, ¿sí? Eh, entonces, esa es la forma de realizar el balance. Entonces, agrupamos a todas las personitas en cada uno de los grupos, aplicamos un test para ver qué tan parejos están, qué tan balanceados están. Aplicamos la intervención y bueno, luego de la intervención volvemos a aplicar el instrumento como para ver cuál fue el cambio, ¿sí? Si incide o no incide.
El contrabalanceo es para controlar una variable extraña no conocida. Se utiliza cuando el orden de presentación de los niveles de la variable independiente puede afectar el resultado sobre la variable dependiente. El principio general de la técnica de contrabalanceo puede establecerse como sigue. Cada condición, en nuestro ejemplo el color de la señal, debe presentársele a cada sujeto, variando las secuencias de aplicación de los tratamientos entre los sujetos y otros. Veamos cómo sería con los tres colores, rojo, amarillo y verde. Entonces, para, para evitar que, por ejemplo, el orden afecte, ¿sí? Acá habla de... Ah, no, habla de orden. Para que el orden, no, para evitar que el orden afecte, entonces nosotros vamos a ir variando en cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, rojo, amarillo, verde, rojo, verde, rojo, amarillo, rojo, verde, verde, rojo, amarillo, rojo, verde, amarillo, amarillo, rojo, verde y verde, amarillo, rojo. Entonces nosotros vamos a ir modificando el orden en el cual vamos a ir presentando, ¿sí? Este, presentando nuestras intervenciones, ¿verdad? Para evitar que eso pueda afectar a los grupos, ¿sí? Siempre nosotros buscamos, con todo esto, siempre buscamos que esa variación que exista en nuestra variable dependiente sea netamente, o sea, en un mayor porcentaje, o sea, exclusivamente, por esa manipulación que nosotros le hacemos a nuestra variable independiente. Que no hayan otros factores, que no exista lo del pero. No exista el, pero viste que si le daba el otro test primero, seguramente iba a cambiar. O que no exista el, pero si vos hacías primero la técnica de reestructuración cognitiva y después hacías la de relajación, iba a funcionar mejor. Porque al llegar luego reestructurado cognitivamente para hacer lo que es la técnica de respiración, ya no hacía ni falta que hagas la técnica de respiración, porque ya estaba bien. Entonces, bueno, para evitar todos esos peros, es que, es que se hacen todas estas cuestiones, ¿verdad? Eh, entonces, sí, eso sería el contrabalanceo. Entonces también se tendría que tener en cuenta este, el orden en el cual uno puede dar puede presentar las intervenciones, ¿no? Aleatorización. Este método de control es uno de los más sencillos y más utilizados en ciencias sociales, sobre todo cuando se llevan a cabo experimentos. Se parte del postulado de que si la selección y distribución de los sujetos en los grupos estudiados fue hecha al azar, se puede inferir que las variables extrañas conocidas por el investigador se habrán repartido también al azar en ambos grupos y así quedarán igualadas. Entonces, todo hay que hacer aleatorio, ¿sí? Tanto la selección de quién va a participar, como para que sea un muestreo probabilístico, entonces vamos sorteando. Van a participar del número de lista, el número 1, el 5, el 8, el 9, el 15, el 21, el 30. Todos son aleatorios. Participan todos ellos. Y otra vez volvemos a hacer aleatoriamente para definir, bien, el 1 va a entrar al grupo 2, el 8 va a entrar al grupo 1. Todo eso aleatoriamente. ¿Sí? ¿Qué ganamos con eso? Que todos los grupos también tengan esas variables extrañas aleatorizadas entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que se busca con la aleatorización, que todo sea al azar. Bien, bien. Confiabilidad. ¿Tenemos todavía tiempo? Bueno. eh, bueno,
Confiabilidad y validez de la investigación social, ¿verdad? El término validez se utiliza para referirse a la exigencia según la cual lo que se dice en una investigación acerca de las características del objeto estudiado se den realmente en ese objeto. Por ejemplo, si un investigador afirma en su informe de investigación que los maestros que enseñan con prácticas autoritarias obtienen menos rendimientos en sus alumnos que aquellos que son más flexibles o democráticos, entonces se dirá que ese resultado tiene validez, es válido. Si en las aulas en las cuales se hizo el estudio sucede lo que se da como resultado en el informe. Entonces, básicamente es cuando nuestros resultados se reflejan en la vida real, ¿sí? Si nosotros decimos que tal tipo de tratamiento, tal tipo de intervención es el más eficaz para, como tratamiento para la depresión, entonces eso debe ocurrir. Todas las personas que utilicen tal, tal intervención, tal técnica, debe servir también como para que bajen sus niveles de depresión, ¿sí? Y entonces ahí nosotros decimos que es válido. El término confiabilidad, por su lado, se refiere al grado de confianza o de seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenidos por un investigador basados en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio. Entonces, va a ser confiable cuando sea consistente, ¿sí? Cuando ustedes puedan decir o puedan repetir ese estudio un par de veces y ustedes obtengan el mismo resultado, ¿sí? Según esto, sus resultados serán confiables si otro investigador que siguiera los mismos procedimientos del primero obtuviera los mismos resultados que este, que es replicar, ¿verdad? Si ustedes vuelven a hacer sus mismos, el mismo, el mismo estudio un par de veces, bien, tienen que necesariamente obtener el mismo resultado, ¿sí? Obvio que pueden tener otros resultados, sí, claro que sí. Ya depende de todas las variables que estén en juego. Pero lo ideal, porque es un criterio para que sea ciencia, es un criterio de la ciencia, que se puedan reproducir los, los, los resultados, ¿verdad? Los experimentos se vuelven a hacer y se tienen que tener el mismo resultado, si no, o si no que vamos a ir cambiando de tratamiento, vamos a ir cambiando de estrategias, estudio tras estudio. Entonces se busca que sean confiables, se busca que haya confianza, este, consistencia. Bien, y llegamos hasta acá entonces. Entonces, el próximo lunes sí ya vamos a seguir con lo que es la validez interna, si les parece. Dale, súper, sin problema. ¿Alguna pregunta, duda?